de El Grito del Sur. ¿Qué tal, Jair? ¿Cómo estás? Hola Lucas, hola, un saludo grande a todos los compañeros de la gráfica. Bueno, estuvieron en Malvinas. Así es, muy movilizante, volvimos hace un día y medio y la verdad fue una experiencia que constantemente te pone la piel de gallina, ¿no? Fuimos a tratar de hacer un poco de comunicación, de periodismo malvinero, patriótico, en un momento en donde tenemos un gobierno desmalvinizante y también tenemos comunicadores pagos por la Embajada Británica. Contanos, Jair, ¿qué impresiones tuviste? ¿Qué sentiste cuando llegaste? Aparte de recordar que uno llega a la base de Monte Agradable, ¿no? A Monte Pleasant, que es la base de la OTAN. Exactamente, es una base de la OTAN, vos aterrizás en una pista militar, te explican que no se puede filmar ahí adentro, obviamente que nosotros tratamos de transgredir todas las normas que estuvieran al alcance de transgredirse sin caer presos, filmamos ahí adentro, la vista aérea de las islas es impresionante porque se dibuja el contorno del mapa y a uno realmente lo atraviesa un sentimiento difícil de transmitir con palabras. Una vez que estás abajo, los paisajes, una de las compañeras con las que fuimos es patagónica, es de 28 de noviembre, un pueblo de Santa Cruz, y constantemente nos decía que el paisaje es muy patagónico. Los colores, los sonidos, los vientos le hacían acordar muchísimo a su infancia en Santa Cruz, en Río Turbio, en 28. Y después, una sociedad de casta, Lucas, creo que es lo más importante para señalar. Una cosa es cómo viven los blancos, anglosajones, protestantes y británicos, y una cosa muy distinta es cómo vive la población migrante. Si vos caminás por la calle de Puerto Argentino, vas a ver un 60% de gente que es migrante, que se nota fenotípicamente que es migrante, ¿no? Que te das Ujú. cuenta que es filipino, que es chileno, que es de Zimbabue, y esa gente son ciudadanos de segunda. Un dato que voy a repetir y que me parece muy importante que todos hagamos pedagogía con esto, es que si vos sos un chileno, por ejemplo, o un filipino, y tenés un hijo en Malvinas, y tenés residencia permanente, pero no ciudadanía británica, tu hijo nace como un apátrida. O sea, las autoridades británicas no reconocen a los hijos de los migrantes nacidos en suelo ocupado por la corona británica como ciudadanos británicos. Hasta que vos no vayas a Chile a sacarle el documento de identidad chileno, tu hijo es una apátrida que solamente tiene una partida de nacimiento que dice que nació, en este caso, en las Islas Malvinas. Pero la sociedad de casta se replica en todos lados. Ahí estamos viendo las imágenes para quienes estén en YouTube y después lo van a poder ver de la base de Monte Agradable. Me han contado que son cerca de 3 minutos de carreteo, ¿no? Que te das cuenta de lo larga que es la base. Mucho más no se puede ver, ¿no? Está todo muy tabicado. Exacto, de hecho está todo militarizado, una metáfora interesante que es una especie de Corea del Norte occidental, ¿no? Mucho control demográfico, ultra militarizado, mucho control sobre lo que uno filma o deja de filmar. Nosotros obviamente no dijimos que íbamos a hacer periodismo, sino dijimos que nos interesaban los pingüinos y la fauna silvestre, pero muy militarizado. Vos ves la parte sur bueno, en verdad, sureste de la base Mont Pleasant, Monte Agradable, y no ves la parte norte, pero lo que sí se ve son hangares altísimos, 25 metros, uno o dos aviones siempre en pista, aviones militares, se ven muchos vehículos tipo oruga de las Fuerzas Armadas, no soy un experto en tecnología militar, pero se ven vehículos más logísticos y se ven vehículos de traslado de soldado, y la característica militar atraviesa constantemente a las islas. De hecho, fuimos al pub inglés más ultranacionalista conservador que se llama el Victory Bar, y hay toda una reivindicación militar, ¿no? Es prohibido hablar español, carteles antiargentinos, la cara de Galtieri adentro de la tapa de un inodoro, que es una imagen recurrente de la gente que va a Malvinas, y gente que, digo, nosotros vamos ahí y evidentemente somos latinos, capaz que no te das cuenta que sos argentino al toque, pero por la forma de hablar, por la forma de caminar, por la forma en que tratábamos de hablar inglés, te das cuenta que no somos anglosajones, y bueno, se veía ahí claramente una hostilidad hacia nuestra presencia. El resto de nuestro pasaje por las islas fue bastante agradable, hay que decirlo. ¿Pudiste ir al cementerio? ¿Pudiste ir? Fuimos al cementerio, uno de los compañeros que fuimos, digo, fuimos a la compañía Belén, que es una compañera patagónica,
yo y otro compañero que se llama Israel, que es hijo de un excombatiente, y la verdad, ir con él al cementerio fue ponerse la piel de gallina constantemente, mucho respeto ahí, que hicimos filmar igualmente, hicimos un video sobre los combatientes de pueblos originarios, hicimos otro video sobre el equipo de antropología forense ahí, siempre con mucho respeto, obviamente que extendimos una bandera, que cantamos el himno, que cantamos la marcha de Malvinas, todo esto está prohibido, y hay algún tipo de vigilancia lejos, pero cada tanto se asoman, y la verdad que fue impresionante. Todavía se ven las tumbas que dicen soldado argentino solo conocido por Dios, son muy pocas, gracias a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y de la Cruz Roja y del equipo de antropología forense, la inmensa mayoría de los cuerpos fueron identificados, pero bueno, sigue siendo muy impactante. Los nombres de nuestros compatriotas ahí, había una estatuilla de un gauchito Gil, nosotros dejamos una estatuilla del Papa Francisco, pero bueno, las pequeñas simbologías, las cartas de los familiares que le dejan en las tumbas a los excombatientes, todas las tumbas tienen un rosario, es una imagen muy impactante porque estás en una pradera muy amplia, de hecho el nombre original de ese lugar es Pradera del Ganso, ¿no? Darwin, que fue un colonialista inglés, ¿no? Y la Pradera del Ganso es una extensión muy grande que el cementerio está casi en un vallecito, ¿no? Como hay una hondonada pequeñita y vos tenés la posibilidad de ver toda la panorámica. Y la verdad es que te lo estoy contando y todavía estoy reviviendo emociones, ¿no? Porque uno está en un lugar en el que tiene el privilegio de estar porque quizá mucha gente querría estar ahí y que es parte de nuestro suelo. Y es casi la única vez en donde ves la palabra Argentina en las islas, ¿no? Donde dice cementerio argentino en inglés. Entonces, bueno, también conmovedor eso. ¿Es fácil llegar? Mirá, no es fácil llegar. Hay un solo vuelo semanal, no es tan caro, digo, para quien ha tomado un vuelo internacional, para mucha gente se ha ido este año a Brasil, para quien ha ido a Brasil, un Punta Arenas, Puerto Argentino, nos salió a nosotros alrededor de $550. Obviamente que en la situación del país es carísimo, al mismo tiempo, si te lo pones a pensar, tampoco es una cifra descabellada. El tema es llegar a Punta Arenas, también, que es otro tramo, nosotros llegamos hasta Río Gallegos y desde ahí cruzamos. En el ingreso tenés que completar un formulario bastante policíaco, que no te sucede cuando vas a ningún otro país, por lo menos de Latinoamérica, donde yo he tenido la oportunidad de estar. Y la realidad es que es muy caro. Tienen unas libras malvinenses, que está la vieja forra de la reina en todas las libras, pero que están 1.4 al dólar. O sea, tenés que poner $1.50 para acceder a una libra. Ni hablar que la comida es muy cara, ni hablar que la fruta y la verdura es inaccesible. Comimos un pepino en una semana que estuvimos, pero después de eso hay también un gesto de ellos de apertura al turismo, ¿no? Que le entra guita, evidentemente. Tiene mucha guita que le entra de los cruceros que van a la Antártida, pasan por Ushuaia, pasan un día por las Malvinas, y también hay cierta apertura al turismo. Entonces, esta hostilidad que decía que veíamos en el bar, no la vimos en otros espacios. Paramos en la casa de un chileno, dato no menor, que era un Airbnb, dormimos todos en la misma pieza, hicimos el viaje más gasolero que te imagines, obviamente llevamos atún desde acá, siguiendo los consejos de Ramiro Marra de ahorrar el atún, y allá obviamente que nuestra mirada ética era no dejarle un peso en nada, o sea, no compramos nada de más, no trajimos un solo recuerdito. Es muy difícil traerse cosas. Nosotros lo único que logramos traer son unas piedritas del cementerio, pero a un compatriota argentino que era un marinero que estaba adelante le sacaron una bala que había encontrado, a nuestro compañero Israel le sacaron algunos caracolitos de la playa, hay muchísimo control, 4 horas de control en el aeropuerto de Monte Agradable antes de irte, un lugar netamente militarizado y algo interesante que vos decías, es una base de la OTAN, ¿no? No es solo británica. Acá hay una complicidad de Francia, de España, de Italia, que después nos palmean la espalda y dicen, no, Argentina y Italia, Argentina y España, pero son los cómplices de esta Que ocupación. bueno, De sobre hecho, todo España, lo que es la pesca ilegal, ¿no? La compra de exactamente. licencias de los británicos. Bueno, la noticia por estas horas es que la extracción de petróleo en Malvinas va a superar los 54.000 millones de dólares, ¿no? Estoy viendo acá Agenda Malvinas.
Esto es algo que arrancó allá por los 70, ¿no? Con la llegada del Lord Shackleton, aquel 3 de enero del año 76, en ese conflicto diplomático con el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Así que es una larga historia como para poder retomar, sobre todo en estas fechas. ¿Qué te gustaría decir? Respecto al vuelo, se puede ir por Punta Arena y también por Río Gallego. Sí, Río Gallegos tenés uno al mes, que en Claro. este caso, bueno, a nosotros no nos servían la fecha, pero tenés solo uno. Punta Arenas tenés 4 al mes. Ujú. Y respecto a lo del petróleo que vos decías, dos cosas para señalar. Se ve una sociedad donde le están bajando guita, evidentemente, y dos datos que te sumo. Están repavimentando muchas de las, no son, bueno, rutas de Malvinas para el transporte petrolero y Mm, están construyendo un puerto de aguas hondas, de aguas profundas, claro. ¿no? Que uno entiende que es para que barcos de mayor calado puedan ir allí a saquear nuestros recursos, porque otra palabra no hay. Así que me parece un dato que va a tono con esto que vos traías. Dos cosas más. Sea Lion se llama una de las exploradoras de origen británico y la otra se llama Navitas, de origen israelí, ¿no? Me parece que también está bueno. Tratamos de hacer ese esfuerzo de ponerle nombre y apellido, de investigar, de reconstruir históricamente. También tenemos video escuchando Cumbia en Malvinas. También vamos a subir eso porque la apuesta era argentinizar Malvinas comiendo dulce de leche en Malvinas. Pero también le tratamos de poner rigurosidad a la investigación de quiénes son los ganadores económicos de la presencia de los británicos en nuestro suelo y nos quedamos manijas de contar, por ejemplo, lo que pasa en las Georgias, que hay una población de 25 personas estable, que son mayoritariamente científicos bancados por el ejército inglés, que está muy cerca del témpano A23. Digo, toda otra historia que nos queda lejos para contar ahora porque el eje es Malvinas, pero que habla también del colonialismo británico en el Atlántico Sur. Pero si quisieras ir a las Georgias, ¿podés? O... Mira, es para contarte todo otro capítulo entero, pero al argentino que conocimos ahí era un marinero que estaba con un equipo de franceses filmando fauna submarina alrededor del témpano A23, que es el témpano que está cerca de las Georgias. Ellos llegaron, ellos iban con un permiso de la Unión Europea para filmar, pero estuvieron en las Georgias. Digo, se puede desembarcar en las Georgias, se puede visitar, de hecho hay cruceros que paran, y lo de la Georgia, bueno, como te decía, es un capítulo aparte en el que incluso nos enteramos ahí de lo que pasaba, nos quedamos manija de contar la historia de la huelga de los balleneros que hubo en las Georgias a principios del siglo XX, pero hay una historia ahí que en la tarea de malvinizar, me parece que todos los que tenemos este compromiso, también tenemos que empezar a hablar de eso, que a veces nos queda un poco lejos, está bien, se entiende, pero entender que la ocupación imperial británica es de una extensión inmensa en el Atlántico Sur. Es un cuarto de nuestro territorio, imagínate lo que implica en materia geopolítica. Jair, felicitaciones por la cobertura y todo esto lo pueden ver en El Grito del Sur. Así es, @El Grito del Sur. Si nos dan ahí un like, un me gusta, es una mano importante para seguir haciendo este tipo de contenido. Abrazo grande, che. Abrazo, Lucas, a vos y a toda la gente de la gráfica. Allí pasaba el periodista del Grito del Sur que estuvo con todo un equipo en Malvinas, una cobertura que recomendamos, como para también dar cuenta de las dificultades, pero también las posibilidades de ir a conocer nuestra tierra.